El escritor y poeta Alejandro Lanús decía: todo lo que me ignora e ignoro, todo aquello en el universo que reafirma este mutuo ignorarnos, me está diciendo a gritos: hay un silencio en el decir de Dios que nunca revelará el misterio. Esta semana estamos leyendo dos parashiot muy particulares, que de hecho se juntan, son dos historias en una, y que tienen que ver con un gran misterio divino que se revela en la montaña, Behar Sinai, en el monte del Sinai, que ya estamos próximos a recibir la Torá, y Bejucotai, una de las parashiot que habla acerca de las grandes maldiciones que pueden caer sobre nosotros. Y es justo antes de entrar a la tierra de la promesa. Y ahí se nos dice que cuando tengamos que entrar a la tierra, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuál sería la primera mitzvah que uno se imagina que hay cuando uno entra a Israel? Uno podría pensar construir escuelas, construir, no sé, Microsoft, Intel, no sé. La primera mitzvah que se nos da es: tenemos que tomar en consideración el Shabbat, pero para la tierra. Cuando salimos de Egipto, la mitzvah que se nos da es Shabbat en sí para todos nosotros, para el hombre. Ahora, cuando entramos a la tierra de Israel, se nos pide que cuidemos el Shabbat, pero de la tierra. Es decir, que tenemos que dejar descansar la tierra después de una serie de años, incluso después de un periodo de 7 periodos de 7 años, se devolvían las tierras a lo que era el dueño inicial. De ahí viene el concepto del Yobel, que viene el concepto del jubileo, ¿no es cierto? De ahí el jubilado, a partir de los 50 años, después de estos 7 periodos de 7 años. Y justamente son 2 Shabbatot, uno para el hombre y otro para la tierra, y con una posible maldición. Y uno se podría preguntar por qué. ¿Por qué Shabbat para el hombre? ¿Por qué Shabbat para la tierra? ¿No es cierto? E incluso uno se podría preguntar: ¿qué relación tiene la montaña? ¿Por qué la montaña? ¿Y por qué la maldición? Y la primera explicación tal vez podría tener que ver con todo lo que se fue desarrollando en los últimos años acerca de la productividad, ¿no es cierto? Incluso en las grandes empresas se habla de la importancia de generar descansos en la gente para que rinda más. Y se ha comprobado también en las tierras que cuando uno deja descansar la tierra, esto permite que a largo plazo la tierra rinda más. La explotación termina arruinando, agotando la tierra de la misma manera que termina agotándonos a nosotros. Por eso un Shabbat para la tierra y un Shabbat para el hombre. Pero tal vez hay algo más que tenga que ver con el misterio y con la maldición. Yuval Harari, de quien hemos estudiado muchísimo en el último tiempo, habla acerca del paso del mundo nómade al mundo sedentario. Cómo en realidad hubo un auge en la agricultura, y nosotros somos un pueblo que por excelencia empezamos en la tierra de Israel como un pueblo agrícola, ¿no es cierto? Ya la primera mitzvah tiene que ver con la tierra. Y Harari explica que este auge de la agricultura lo que permitió justamente fue asentarse, pero mucho antes, cuando empezó la agricultura, producir más, generar más. Incluso explica una diferencia que había entre los pueblos nómades y los pueblos sedentarios. Para los pueblos nómades, por ejemplo, el hecho de tener bebés era dificultoso, era una carga. Claro, ¿cómo lo llevás? ¿Cómo transportás? Tenés que salir a cazar. ¿Dónde dejás al chico? Era complicado. Incluso se habla acerca de tratamientos de aborto, de abstinencia para no engendrar. Ahora, cuando las personas empiezan a organizarse en campos, en aldeas, claro, empiezan a generar más recursos, e incluso esa estabilidad permite empezar a tener más hijos.
Y acá es donde Harari explica algo que posiblemente pudo haber pasado. Y es que con este trabajar más y establecerse y esta idea de que iban a ser mucho más felices y de que iban a tener que a mediano o largo plazo trabajar menos y estar más tranquilo, les salió mal. Empezaron a vivir peor. Empezaron a vivir de una manera mucho más dura. No pudieron proyectar cuáles eran las consecuencias. Ellos pensaban, claro, si yo trabajo más, entonces tengo más cosecha. Si hay más cosecha, puedo tener más hijos. El tema es que cuando los hijos empezaron a multiplicarse, había también más necesidad y esa cosecha ya no alcanzaba. Y producir tal vez una o dos cosas no daban los nutrientes necesarios. Buscaron una vida que en principio parecía más fácil, que tenía la clave del éxito, y terminó siendo aún más difícil. Acá es donde Harari habla de este concepto tan importante que es la trampa del lujo. La trampa del lujo. Los lujos que nosotros tal vez podemos adquirir o podemos tener, muchas veces los transformamos en necesidades y esas necesidades en obligaciones. El creer que los lujos son algo que tenemos que tener. Y si no tenés el aparato tal, o la cosita tal, o la versión tal, o la marca tal, entonces te estás perdiendo de poder ser parte de ese núcleo que cumple con esas obligaciones absolutamente ficticias, creadas. Y es ahí donde ese lujo se transforma en maldición. Y es por eso que es tan importante la montaña, Bear Sinai, en el monte Sinai, en ese mismo lugar del cual recibimos la Torá. Se nos habla acerca de cuáles son las cosas realmente importantes y cuáles no. Y la montaña puede representar dos cosas. Por un lado, puede representar el éxito, ¿no es cierto? Uno se sube, llega a la cima de la montaña y cree que ya lo consiguió todo, que conquistó la montaña. ¿Y después qué? Porque una vez que llegas a la cima, lo único que te queda es bajar. Y ya no vas a estar más en la cima. Y quienes creen que pueden vivir en la cima, van a vivir muy solos. Subir a la montaña significa tal vez algo distinto. Cuando vos podés subir a esa montaña, podés ver todo alrededor. Podés tener otra perspectiva de las cosas. Cuando vos no te engrandeces, sino que te elevás, podés ver todo lo que tenías alrededor y que tal vez antes no le prestabas atención. Es cuestión de poder escalar, subir, ascender para ver mejor. Es por eso que estamos también en esta cuenta del Omer. Esta cuenta que va desde Pesaj hasta Shavuot a recibir la Torá, donde lo que se nos pide es que vayamos ascendiendo día a día. Es una cuenta ascendente hasta llegar ¿a dónde? Al Ar Sinai. Para darte cuenta de la cantidad de bendiciones que tenés y que muchas veces no percibís porque no sos capaz de subirte a esa montaña y poder mirar con otros ojos. El desafío tiene que ver con lo que decía la escritora italiana Isabella Santaroche.